Querido alumno, le doy la bienvenida a este módulo número 1 y lo invito a ingresar a su clase virtual. Módulo número 1. Los objetivos de este módulo, ¿qué el estudiante debe aprender? ¿Qué es la psicología? ¿Cuál es su objeto de estudio? El desarrollo de la psicología, las grandes escuelas de la psicología, los campos de la aplicación de la psicología y métodos de investigación en la psicología. La psicología de definición tiene su origen en términos psicología. La palabra psicología proviene de los términos griegos psich, alma, logos, estudio o conocimiento. Definición. La psicología es la ciencia de la conducta en los procesos mentales. La psicología se ocupa del estudio científico de cómo los seres humanos sienten, piensan y aprenden para adaptarse al medio que los rodea. Los métodos de investigación en la psicología son variados y en general pueden agruparse en dos categorías básicas: los métodos experimentales y no experimentales. Los psicólogos diseñan experimentos para probar hipótesis determinadas por medio de la manipulación de un aspecto de la situación. Variables dependientes, se observa su efecto sobre otro aspecto de la conducta variable dependiente. Tenemos la psicología básica, que es la ciencia que estudia al hombre normal, maduro, y sus procesos psicológicos básicos: condicionamiento clásico, condicionamiento operante, imitación, y lo hace mediante algún método científico. La psicología del ayer y la psicología de hoy. Antecedentes de la psicología actual. Los planteamientos filosóficos y los debates que generaron algunos destacados autores como Aristóteles, Platón, Sócrates, Locke, etc., no dejan de ser precursores de nuestra disciplina. Plantear la existencia de una mente como algo separado del cuerpo, reflexionar sobre la capacidad de pensar como prueba de la existencia del ser humano, discutir sobre el origen de nuestras ideas, etc. No se aleja tanto de los planteamientos y objetivos de la investigación psicológica a la fecha de hoy. Sin lugar a dudas, los avances tecnológicos han conseguido ayudar a dar respuesta a muchos aspectos planteados. La observación de las mentes no resulta posible. Este avance en el tiempo no ha sido rotundo ni lineal. Veamos algunas de las aportaciones más destacadas. Las corrientes y escuelas de autores de la psicología. Tenemos el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, conductismo, la Gestalt, cognitivismo, humanista, sistémico. Son las grandes escuelas de la psicología. Por un lado tenemos el funcionalismo, considerado el enfoque de la psicología americana, surge a fines del siglo XIX y primera década del siglo XX. Los autores más representativos fueron William James y John Dewey. Pueden profundizar, ¿cierto?, como la descripción lo dice en el PPT y en el informe. El funcionalismo dice: el método empleado en sus investigaciones acorde con sus presupuestos teóricos fomenta la importancia de técnicas con los test de inteligencia y las experiencias controladas para medir la capacidad de los animales para emprender y resolver problemas. Este tipo de investigación representa una clara ruptura con los métodos introspectivos utilizados por los primeros siglos del siglo XIX. El objeto de estudio es el funcionamiento de los procesos mentales y de la conducta. En sus planteamientos había influencias darwinistas sobre la selección natural. La conciencia sirve a un propósito. Se preguntaban qué papel tenía este funcionamiento en los procesos mentales a la hora de dotar al ser humano con capacidad de adaptarse, sobrevivir y progresar. Por una parte tenemos otra escuela, el psicoanálisis. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, ¿cierto? A finales del siglo XIX, dice, era un médico y neurólogo, padre del psicoanálisis, interesado en el inconsciente del ser humano. Además, Freud, ¿cierto?, hacía hipnosis clínica y se dio cuenta que no todas las personas iban a ser susceptibles de ser hipnotizadas, por lo cual dejó la hipnosis y encontró el psicoanálisis. Carl Gustav Jung, seguidor y continuador de Sigmund Freud, que llegó a desarrollar sus propias teorías. Son considerables su aporte sobre los sueños y su análisis de arquetipos, consideradas manifestaciones de lo inconsciente. También en Freud podemos hacer aparte que hace una topografía del aparato psíquico del yo, ello y superyo. El yo es
es como en la persona, ¿cierto? Es inconsciente, el ello es inconsciente y el superyo es consciente e inconsciente. Son los valores, el superyo viene marcando como son los valores que se lo entregan los padres, la sociedad. El psicoanálisis, el método de investigación usado por los psicoanalistas en el estudio de casos, su objeto de estudio y análisis fue el inconsciente. Dos eran las ideas principales vinculadas a este estudio. Los procesos psíquicos son en sí mismos inconscientes y los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vía anímica total. Determinados impulsos instintivos que únicamente pueden ser calificados de sexuales desempeñan un importante papel en la causación de enfermedades nerviosas y psíquicas. El conductismo a mitad del siglo XX se considera una nueva escuela de la psicología como elevada repercusión tanto a nivel corriente como a la hora de definir los parámetros de estudio de la psicología. Pueden profundizar en este tema leyendo el PPT y en la guía que se le envió. Los métodos de investigación del conductismo es utilizado en la observación y la experimentación. También pueden profundizar, ¿cierto?, leyendo en el PPT. Por un lado tenemos el cognitivismo de Jean Piaget. Es en la mitad del siglo XX, ¿cierto? Es conocido su aportación al campo de la psicología cognitiva, en la infancia, en la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, establecimiento de distintos estadios del desarrollo. Pueden seguir también profundizando, lo invito a leer la guía y el PPT. Piaget, ¿cierto?, hace un estudio de los estados, llamando estadio a 4 estadios, que lo pueden apreciar, ¿cierto?, y profundizar en las guías. Cognitivismo, el método de investigación que utilizaron fue la observación y la experimentación. Su objeto de estudio fueron los procesos cognitivos básicos implicados en la percepción, el almacenamiento, la interpretación y la salida de la información. Establecen un paralelismo entre ordenador y seres humanos a la hora de proceder la información. Estos autores y sus investigaciones permitirán entrar de nuevo a los procesos mentales en la definición de la psicología como ciencia y por lo tanto como objeto de estudio. Tenemos por otra parte la psicología humanista. Abraham Maslow, el padre de la psicología humanista, ¿cierto? Los hombres son distintos de los animales, en él se distingue una naturaleza común a los hombres, es bueno en sí. Una naturaleza individual, única y repetible. No sirven esquemas generalistas, cada individuo es autónomo y responsable de sus decisiones. Resalta que el hombre debe redescubrir su personalidad, es un ser orientado a una meta, debe elegir. La psicología estudia al individuo globalmente. Sistémico, la teoría sistémica viene de la tradición organismo en la biología, el desarrollo de Bertalanffy en 1928. Por sistema se entiende un conjunto de objetos en la relación entre estos objetos. El sistema familiar, por ejemplo, no está solo compuesto por los distintos miembros de la familia, sino por la interrelación entre ellos. Los sistemas están organizados jerárquicamente, subsistema y suprasistema. Aquí, ¿qué lo invita a este autor, cierto? Que dentro de la familia hay una jerarquía, hay interrelaciones, ¿cierto? Hay límites y reglas que deben cumplir. La familia es un sistema abierto, entra y sale información. Este forma también fue llevado a la empresa, que las empresas son comparadas como un sistema abierto, que entra y sale información. El enfoque sistémico promulga un cambio de paradigma científico en tanto cuestiona los modelos y supuestos explicativos básicos tradicionales. La aplicación de la psicología en la investigación básica, también denominada investigación fundamental o pura, se caracteriza por ser llevada a cabo en el laboratorio, considerada el pilar de los conocimientos de la psicología. Son distintos investigadores con distintos campos de interés lo que configuran este campo. Ejemplo del uso de la investigación básica en la psicología, los neuropsicólogos y los psicólogos de la personalidad, como ejemplo. También tenemos la aplicación de la psicología, investigación aplicada, denominada también investigación práctica o empírica. Dicha investigación busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, ya que depende de los resultados y avance de esta última, es decir, los conocimientos adquiridos.
Ejemplo, tenemos el uso de la psicología en la investigación aplicada. Aplicación de la psicología clínica. Vincula la investigación básica y la investigación aplicada. La psicología clínica utiliza el conocimiento teórico y sus aplicaciones prácticas para estudiar y evaluar y tratar a las personas con problemas de tipo psicológico. Ejemplo, el uso de la psicología clínica en psicología. Terapia de resolución de problemas basando en las aportaciones teóricas de orientación cognitivo-conductual. Se desarrolla una técnica aplicada que pretende dar una herramienta útil y eficaz al paciente para resolucionar problemas y tomar decisiones. Esta psicología clínica estudia la xenofobia, ejemplo, hace referencia al miedo y al rechazo hacia las personas extranjeras. La psiquiatría tenemos por otro lado que debemos tener en cuenta que la psiquiatría es una rama de la medicina y que por tanto, a diferencia de los psicólogos, están autorizados para tratar las causas físicas de los trastornos psicológicos. Ellos sí pueden dar fármacos, los psicólogos no pueden dar fármacos. La psicología social ha sido generada como disciplina científica un amplio conjunto de conocimientos sobre su objeto central de análisis, la relación entre persona y sociedad, es decir, entre los procesos psicológicos y los procesos que tienen lugar en el marco de la sociedad considerando su conjunto. Acá pueden profundizar un poco más que estudia la psicología, ¿cierto? Revisando el PPT, posteriormente en la guía de acompañamiento. También, ¿cierto? Pueden ir revisando los puntos, las características que estudia la psicología, que es una ciencia experimental. Segundo, es una ciencia ecléctica. Tercero, opera con diferentes niveles de análisis. Cuarto, diferentes concepciones según la idea de la naturaleza humana y de las formas de conocimiento. ¿Qué estudia exactamente, cierto? Utiliza cuáles son los métodos método hipotético deductivo. Tenemos la observación. Son fenómenos psíquicos que permiten observar algún tipo de conducta. Crea hipótesis que implican la regularidad. Uno puede hacerse muchas hipótesis, ¿cierto? Y posteriormente ir verificando empíricamente las teorías. Dice es una ciencia ecléctica. ¿Por qué? Porque recoge datos aportados de otras disciplinas, que estudia el comportamiento de un organismo, que se adapta al medio y se relaciona con otro. Por eso es ecléctica. Que opera a diferentes niveles tenemos también que estudiar los objetivos de describir, explicar, predecir y controlar. Pueden profundizar, ¿cierto?, con la guía. Tenemos un sinfín de ramas de la psicología. Psicología básica, tenemos un listado, ¿cierto?, para que puedan leer ustedes y profundizar, ¿cierto?, con la guía de acompañamiento. Tenemos por otro lado la psicología aplicada, tiene psicología educativa, la psicología clínica, la psicología industrial, psicología del consumidor en forma paralela. Los métodos de investigación, como le hemos comentado, es el método científico y los métodos en psicología. Aquí tenemos el método, ¿cierto?, científico, que partimos de una observación, ¿cierto?, de hecho o problema, se realizan hipótesis, enunciamos controlables, deducción y contractación, falsación o verificación de la ley, si es real o no lo que estamos descubriendo. Ahí pueden profundizar, ¿cierto? Los métodos de la psicología, tenemos el método descriptivo y método correlacional, método experimental. La observación es el método más usado, ¿cierto?, que es investigación basada en el mecanismo de la observación como fuente de información, de evitarse el subjetivismo, interpretación de aquello observando en función de nuestros pensamientos, expectativas, motivaciones, algunos métodos descriptivos. Y acá a veces tenemos el sesgo del observador que no nos permite lograr ver situaciones que están sucediendo. Estudios de casos, tenemos estudios en profundidad de un sujeto con la intención de extrapolar las observaciones al resto de sujetos. Y así pueden seguir profundizando con la guía. La correlación también, ¿cierto?, a partir de los resultados obtenidos con el método de la descripción, es habitual intentar establecer
asociaciones entre distintos resultados obtenidos que observaremos que suelen darse conjuntamente. Ejemplo, la gente informa que cuando está deprimida come más. ¿Debemos pensar que la gente que come mucho está deprimida? ¿Debemos pensar que toda la gente depresiva come más? ¿O solo podemos presuponer cierta relación, asociación entre ambas conductas? Los psicólogos son muy cautelosos a la hora de analizar las relaciones que se dan entre dos fenómenos. Sobre todo, se deben tener en cuenta dos posibles fuentes de error. Correlaciones ilusorias, se perciben asociaciones entre fenómenos aún no habiendo sustentación teórica. Inferencias de causa-efecto. La correlación muestra una asociación entre variables, pero no establece el orden cronológico entre ambas. No revela la causa ni el efecto. La experimentación. La correlación no nos permite establecer cuál es la causa y el efecto. Para poder dar respuesta a esta cuestión, los psicólogos emplean la experimentación. El método experimental requiere un diseño metodológico adecuado que garantice la veracidad de nuestros resultados. Algunos conceptos a tener en cuenta son homogeneidad, asignación aleatoria, grupo control, procedimiento de doble ciego, afecto placebo, variable independiente y variable dependiente. El método experimental es muy utilizado a la hora de evaluar la eficacia de distintos tratamientos, a través de la manipulación de uno o más factores de distintos grupos aleatorios para garantizar la homogeneidad de los mismos, medios de la eficacia de uno u otro, emitidos conclusiones usando el razonamiento estadístico. Le envío una pregunta de reforzamiento, ¿cierto? Van 14 preguntas que puedan reforzar. Les va a permitir desarrollar y aportes para su prueba virtual. La psicología se ocupa del estudio científico, cómo los seres humanos sienten, piensan y aprenden para adaptarse al medio que los rodea. Al constituir una ciencia, la psicología ofrece procedimientos racionales y disciplinados para realizar investigaciones válidas y construir un cuerpo conceptual coherente.